Hola, hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Emilio Acosta, soy miembro de Venezuela Provincial. El día de hoy tenemos el honor de entrevistar a Manuel Rodríguez Lavado, quien es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Sevilla, especializado en literatura y sociedad hispanoamericana. Apasionado por la escritura y la investigación histórica, Manuel ha encontrado en la novela histórica su medio de expresión preferido y bueno, su obra que incluye éxitos como Mr. Bartland, El espía y 15 halcones, que por aquí lo tengo, con su permiso lo voy a mostrar. ¿Se ve? ¿Parece? Creo que sí. Perfecto. Y bueno, este libro, esta novela, 15 halcones, que ha llegado a encabezar las listas de ventas en plataformas como Amazon. Y bueno, con 15 halcones nos relata la fuga de 15 marinos españoles prisioneros de guerra en una prisión británica en 1780, algunos de ellos pertenecientes a la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas, que justamente el día de hoy estaremos hablando de esta compañía, de la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas, y dicha compañía tenía una concesión real para comercializar con monopolio en los puertos peninsulares con los frutos de las provincias de Venezuela, principalmente el cacao y tabaco, ¿no? Sus rutas marcadas obligatorias salían del puerto de San Sebastián o de Pasajes con destino a La Guaira o Puerto Cabello, y de vuelta traían los frutos venezolanos al puerto de Cádiz. Y bueno, la compañía existió como tal desde 1730 hasta 1785. Así que sin más, bienvenido por segunda vez a Venezuela Provincial, Manuel. Muchas gracias, encantado de estar aquí de nuevo en tu programa y de compartir estos momentos con tu audiencia también. Bueno, para nosotros es un gustazo, ¿no? Hablar sobre todo de un tema tan apasionante y que en Venezuela pues llama mucho la atención, que es sobre esta compañía, la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas. Pero sabemos que tus conocimientos, Manuel, sobre esta compañía son amplios, ya que estuviste documentándote e investigando fuentes primarias sobre la misma, ¿no? Debido a que tu novela 15 halcones tiene como escenario principal las costas venezolanas en el siglo XVIII, en 1780 específicamente, y la compañía guipuzcoana es protagonista. Háblanos un poco de la novela y qué te inspiró a que parte de la trama se desarrollara en la Venezuela provincial. Perfecto. Antes me gustaría también un poco englobar el porqué de todo, de por qué escribo, ¿no? Y por qué, para que se entienda, por qué elegí Venezuela y el siglo XVIII, ¿no? Eh, Hay que entender que, bueno, esta novela se engloba en un movimiento literario que hoy en día pues está teniendo cada vez más boga en España, que es la nueva novela hispana, ¿no? Que se llama nueva novela hispana. Y lo que trata es que un poco de, ¿cómo se dice? De ser un poquito más, investigar sobre lo que es la historia de España y que siempre ha sido en la novela pues tratado de manera pues, quizá un poco injusta, ¿no? Entonces, ¿por qué escribí sobre el siglo XVIII? El siglo XVIII es muy interesante, es un siglo que está muy poco estudiado en historia, por lo menos aquí en España, Con mucha y leyenda negra, ¿eh? hay mucha leyenda negra exactamente, y siempre nos quedamos en los tópicos, ¿no? Y no simplemente eso, sino también, bueno, yo soy experto en literatura hispanoamericana, como bien has comentado, y si te fijas bien, en la literatura hispanoamericana hay mucho mito también, ¿no? Siempre aparecen, por ejemplo, la figura del indio aparece como la civilización frente a la barbarie, o aparece como el mito del buen indígena. Yo en mis novelas lo que he tratado siempre de expresar es lo que es trato de expresar lo que es la civilización hispana, ¿no? Cómo eh, pues aparecer los personajes menos estereotipados, tratando de ser más real, ¿no? Entonces, si te fijas bien en mi novela 15 halcones, pues puede aparecer una gran tipología muy grande de personajes y cada uno tiene su personalidad propia, ¿no? ¿Por qué Venezuela? Pues la realidad de por qué me interesa mucho Venezuela es que creo personalmente, no he visitado nunca el país, pero creo que tiene que ser un país lleno de contrastes y bastante impresionante, ¿no?
tenemos desde las costas, ¿no? Donde puede ser un escenario ideal para todo el que le guste la aventura, ¿no? Por el tema de los guardacostas, de los corsarios, de los piratas también, lo que son las bocas del Orinoco. Tenemos también todo lo que es el mundo de los llanos de Caracas, ¿no? Y ya dentro del Orinoco, pues todo lo que es la selva y creo que son unos ambientes en los que tú puedes perfectamente colocar a los personajes en unas disyuntivas impresionantes, ¿no? En unos dilemas humanos bastante interesantes, ¿no? Para mí, de hecho, Venezuela me parece que es interesante en ese aspecto. Primero porque me encanta el género de la aventura y creo que es un escenario donde se puede dar cualquier tipo de aventura. Y segundo, porque me encanta poner a los personajes en dilemas humanos, ¿no? Dentro de mi novela, pues el mismo protagonista es una persona que está buscando identidad, ¿no? ¿Cuál es su identidad? Y va pues caminando por todo lo que es la España o el Imperio Español en esa época, ¿no? Y, y creo que por eso, ¿no? Venezuela me resulta interesante. Ya es la segunda, de hecho, es la segunda novela que escribo sobre Venezuela porque para un novelista que le guste la aventura es un escenario fascinante. De verdad, ojalá algún día pueda visitar ese país porque es casi como que de tanto que he leído de él, casi casi que lo conozco, ¿no? Como la palma de mi mano. Sí, bueno, grandes autores como Emilio Salgari también tenían como Mm. escenario a Venezuela, sobre todo Maracaibo, ¿no? Muy nombrada por Salgari. Pero bueno, yéndonos a la historia pura y dura, el objetivo primordial que se marcaron las autoridades hispánicas con la creación de la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas en 1728 fue el de eliminar el contrabando y perseguir el comercio ilícito en las costas de Caracas. Háblanos un poco de este, ¿no? De este contrabando y qué técnicas usaban los contrabandistas en la época. Exactamente. Bueno, primero hay que entender también la naturaleza del contrabando, ¿no? ¿Por qué surge el contrabando? El contrabando fundamentalmente se daba porque en esa época los reinos se financiaban más por impuestos indirectos que por impuestos directos. Entonces, el comercio era fundamental para sujetar pues, la economía de estos países, ¿no? Entonces, debido a los costes que había en el comercio en esa época, ¿no? Porque había piratería, había corsarios, había guerras constantes, ¿no? Em, el hecho de que no proteger el comercio, pues implicaba que, pues una merma en las arcas, ¿no? Entonces, para evitar esa merma en las arcas del Estado, pues se generó pues todo un sistema de guardacostas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es cómo funcionaban los contrabandistas en esa época? Hay que entender que existen los contrabandistas cuando tenemos la idea, pues imaginamos gente que iba con un barco muy grande, llevando una gran cantidad de mercancía o gente que iba allí a vender a, mm, a todo lo que es la parte de la provincia de Venezuela. El contrabando, en el contrabando en esta época se da lo que se llama la ley de Pareto. Es decir, el 80% de los contrabandistas movían el 20% de las cantidades de contrabando que había. Y el 20% el 80%. Mira, aquí tengo un libro muy interesante que me leí, que me saqué de la biblioteca, no sé si se ve bien. Aquí, Si te lo pones aquí en el pecho, aquí, ahí, en el pecho. exactamente. Que es sobre el contrabando, no simplemente en la parte de Venezuela, de tierra firme, etcétera, sino de todo el Caribe. Hace un estudio muy interesante de el porqué del contrabando y cómo funcionaban los contrabandistas, ¿no? Entonces, la gran mayoría de los contrabandistas eran contrabandistas pues de poca monta, por así decirlo, ¿no? Imagínate, el pobre hombre que tiene una lancha y coge unos cuantos de zurrones de cacao en Caracas
y se los lleva, bueno, y unos cueros, ¿no? Que era fundamentalmente lo que la gente vendía en el exterior, va a Curazao, lo vende allí y con el dinero que le dan compra 2 cajas de licores y yo qué sé, y 2 o 3 tasajos de carne y va y lo vende. Es decir, la mayoría eran eso, ¿no? Contrabandistas de subsistencia. Em, ¿Qué otro tipo de contrabandistas hay? Hay otro, lo que se llaman los contrabandistas de oportunistas. Imagínate, eh, puede ser, por ejemplo, imagínate que tú vas de visita tú estás en Cádiz y vas de visita a Caracas, ¿no? O bueno, a La Guaira, ¿no? Al puerto de La Guaira. Entonces vas tú y dices, bueno, voy a comprar unos cuantos de libros que a lo mejor sé que están prohibidos allí, o voy a comprar algunas mercancías que allí pues suelen muy caras, ¿no? Sobre todo ropa femenina, que solía, es lo que era uno de los productos que más, en los que más la gente se interesaba en el contrabando. Vas allí y los metes así un poquito de extranji, ¿no? Ese es el tipo de contrabandista, de eso lo hacían, por ejemplo, lo hacía todo el mundo allí, ¿no? Desde los marineros, los mismos marineros de la compañía guipuzcoana de Caracas, o incluso oficiales, y un caso muy curioso que cuenta en este libro, incluso diplomático. O sea, es muy famoso el caso de un gobernador de Jamaica, un tal Charles Knowles, ¿vale? Ujú. Que cada vez que iba de visita por algún motivo a tierra firme, pues el tío en la bodega tenía a lo mejor unos cuantos de esclavos, sobre todo fundamentalmente de Jamaica, lo que introducía Ujú. en, en tierra firme o en la provincia de Venezuela eran esclavos, muchos de ellos, ¿no? Y el tío venía y con la excusa de que he venido a una visita oficial, pues hacía pues su trapicheo, ¿entiendes? Entonces hay también ese tipo de Curiosa, contrabandistas Curiosamente, Charles Knowles es uno de los marinos ingleses que atacan La Guaira en la famosa Guerra del Asiento y sale, bueno, sí, sí. derrotado, Sí, ¿no? sí, pues De La Guaira. aparte de eso era un elemento bueno. Entonces, hacía muchas veces ese tipo, ¿no? O sea, entonces, existe también ese tipo de contrabandista, ¿no? Y ya después está el contrabandista ya de altos vuelos. El contrabandista de altos vuelos puede ser utilizaba diferentes técnicas. Técnica número uno. Imagínate que vas con el barco, pasas por La Guaira y te pilla los guardacostas. Oiga, ¿usted qué está haciendo aquí en aguas españolas? Y vienes y la excusa, no, es que mira, nos ha cogido una tormenta, nos hemos quedado sin agua y tenemos que ir a realizar la aguada en el puerto. Tú sabes que sin permiso, antiguamente, pues uno no podía bajar a puerto. Solamente se podía ir si tú tenías, pues eso, una situación de necesidad. Por ejemplo, que tuvieras que comprar agua. No vas a dejar a la gente sin agua en el mar, ¿no? Entonces iban allí y ya de paso, pues descargaban toda la mercancía y compraban mercancía, ¿vale? Esa era una técnica muy utilizada por los contrabandistas, ¿vale? El de la guada. Además es que, claro, era muy difícil pillarlos porque, claro, verá, en teoría esa persona no la han pillado infraganti descargando mercancía, simplemente que han ido allí a hacer la guada y con permiso, ¿vale? Lo que pasa es que de extranjis, pues también hacían pequeños trapicheos allí en la costa. Otra técnica que utilizaba era la técnica de la pesca. Por ejemplo, un barco pesquero, tú podías pescar en aguas así más o menos que no estuvieran me parece que a un cañón, a un tiro de cañón de la costa, podías perfectamente pescar. Entonces ibas allí, luego venía de la costa, salía otro barco pesquero y en mitad del mar pues se hacían los intercambios. Con una chalupa, pues mira, toma, esto para ti, esto para ti. Se hacían pequeños intercambios y se cambiaban. Y ya está lo que es ya los contrabandistas ya en mayúsculas, que esta gente pues a lo mejor eran personas que tenían determinado nivel de influencia. Hay que decir que en esa época, pues mira, había determinada corrupción, es decir, que había muchas veces que a la gente hacía la vista gorda. Es decir, tú cogías y decías, mira, que igual que pasa hoy en día con la droga cómo entra, pues igual que entraba antiguamente las cosas, ¿no? Por medio del contrabando. Entonces tú vas allí, sobornas al guardacosta que está allí para que se dé la vuelta, le das un dinerito, ¿vale?
ese hace la vista gorda, te deja pasar y vas a un sitio, donde, sobre todo en sitios que están muy alejados de, que vamos, que no se vea públicamente. Por ejemplo, era muy famoso un punto de desembarco de contrabandistas muy famoso, son lo que son las arenas de Coro. No sé si conoces el Sí, lugar, que es un golfo que hay sí, claro, sí, en lo conozco. Venezuela. Pues ese era un sitio fundamental porque Sí, estaba muy sí, deshabitado. para los venezolanos, los médanos de Coros, es que se llama así. Los médanos, exactamente, son unos médanos que hay. Entonces, esa zona era una zona de desembarco de contrabandistas muy típica, porque era una zona muy deshabitada y entonces había determinada privacidad y lo que hacía es que desembarcaban pues fardos de todo tipo. Te voy a decir un poquito las cosas porque el contrabando no era simplemente desde fuera a, a Venezuela, sino de Venezuela, los venezolanos también hacían contrabando, también hacían comercio ilícito con, pues bueno, con todas las zonas circundantes que tenían. Entonces, fundamentalmente, ¿qué es lo que traían los contrabandistas? Los contrabandistas traían todo tipo de mercancías que solían tener muchos impuestos, por ejemplo, el alcohol, ¿vale? Todos los licores tenían unos impuestos muy altos, entonces el licor te traía cuenta traerlo porque hacía que el licor fuera asequible. Em, esclavos, ¿vale? Esclavos, evidentemente, para traer esclavos de manera fraudulenta, tenían que ser unos contrabandistas de mucha envergadura. No era tan Sí, fácil, evidentemente, colarlo, sí, ¿vale? de hecho, en la época se le llamaba esclavos de mala entrada, ¿no? Que no pagaban impuestos. Exactamente, ¿sabes? Después, fardos de ropa, sobre todo ropa femenina, tenía también, solía ser también un artículo muy usado allí, por ejemplo, calzas, medias, ropas de señora, sobre todo de Holanda, ¿no? Traían mucho a través de Curazao, entraba y poco más. Y bueno, otra cosa, y bienes de lujo. Ojo, porque parece que, bueno, que ahí los que hacían contrabando nada más eran los británicos o los holandeses o los franceses. No, no, es que se han testimoniado en este libro de que entraban incluso hasta pieles de Rusia, ¿vale? O sea que estamos hablando ya de productos de lujo. Eso te da la idea de que si había ese contrabando es porque había determinada opulencia en Venezuela, es decir, había una sociedad que demandaba determinados productos ya caros. Sí, bueno, de Sí, hecho, se han encontrado hasta tallas de marfil provenientes de Asia, porcelana china, o exactamente. sea, en Venezuela en aquella época se Cierto. movía bastante el comercio. Exactamente. Cristales de lujo, ¿no? Etcétera, de toda Europa. Pues hasta ese tipo de productos así de muy refinados entraban también del contrabando. ¿Qué es lo que salía? Bueno, te voy a decir cuál era la joya de lo que todo el mundo quería comprar en Venezuela. Todo el mundo, la mayoría de la gente no era el cacao. Tú podías pensar que era el cacao, pues no era el cacao. Son las mulas. Las mulas era el plato estrella, el ingrediente estrella, lo que todo el mundo quería comprar, ¿no? Bueno, tú sabes que en los llanos de Caracas es famoso por el ganado, no simplemente de reses, ¿no? Sino también de caballos y mulas. Las mulas de origen español, que se criaban, que son las que se criaban también en Venezuela, eran pues las más resistentes para lo que es el trabajo agrícola. De hecho, se sabe que George Washington pues tenía una mula española, ¿no? Y fundamentalmente en Jamaica eran muy apreciadas las mulas venezolanas. Entonces, los jamaicanos cuando iban allí lo que compraban eran mulas. Era fundamentalmente el artículo que todo el mundo quería comprar allí. Es decir, había un tráfico en ambos sentidos. Efectivamente, se compraban muchas cosas de fuera, pero también había mucho producto que entraba, que salía, ¿no? Cacao sobre todo también, eh, tabaco, había algunas cosillas más. Sí, bueno, todo lo que son Añil, los añil tintes, también. Exacto. exactamente, los tintes para la ropa. Y curiosamente, hay El otra, cuero también. el cuero, exactamente, el cuero también de todo lo que es de eso, de las vacas que había en el llano, en los llanos, y maderas nobles, ¿vale? Maderas nobles también salían. ¿De acuerdo? Eso es curioso.
el contrabando, ¿no? Tú sabes, el contrabando es pues bueno, es debido a que el mercantilismo pues funciona a través de monopolio y era una práctica que sufrían todos los países. Todos los países tenían contrabando. En Reino Unido, de hecho, bueno, tengo dos novelas también ambientadas en Reino Unido y en Reino Unido había una gran cantidad de contrabando también. Había mucha gente que hacía contrabando. La diferencia es que, por ejemplo, porque hay una actitud muy cambiante con el contrabando durante el tiempo que duró la época o sea, durante el tiempo que duró la compañía guipuzcoana de Caracas. Al principio, ¿no? Cuando pillaban a un contrabandista, lo mandaban, lo desterraban a los penales de Ceuta, ¿no? A ti te pillaban con que habías sacado mula para vendérsela a los jamaicanos, te pillaban allí y te enviaban a los penales de Ceuta o a trabajar trabajo forzado en los arsenales o a las galeras. Al principio, estoy hablando al principio de siglo. ¿Qué es lo que ocurrió? Después empezó a ser un poquito más lazo. Entonces, ya después, pues lo que ocurría es que te metían a lo mejor, estabas unos días en la cárcel, en el penal de ¿cómo se llama? En el penal de La Guaira, que era muy famoso, no, de Puerto Cabello, perdona. La- Puerto sí. Cabello, que era muy famoso porque estaba siempre lleno de contrabandistas, ¿no? Y ya al final, pues hubo mucha vista gorda. Pero ojo, eso es lo que ocurría en España. En Reino Unido, al contrabandista se le ahorcaba. ¿Vale? De hecho, si vas a Londres, hay un sitio que se llama, ¿cómo se llama? Wapping, ¿vale? Hay un lugar que se llama Execution Dock, o sea, los muelles de ejecución. Ahí es donde ejecutaban a los contrabandistas, ¿vale? Si vas algún día a Londres, ve a Wapping y allí esa era donde, si tú hacías contrabando, sobre todo muchos los irlandeses metían mucha mercancía ilegal en Inglaterra, ¿no? Y bueno, desde Francia también. Y ese era el lugar, ¿no? Donde se ejecutaban a los contrabandistas. En España, pues al principio eran bastante duros, ¿no? Porque si te envían a las galeras o a un arsenal a trabajar, hombre, tienes pocas posibilidades de volver. Pero después sí es verdad que hubo mucha vista gorda, ¿vale? Y al final terminaron, pues eso, en un poco libre comercio, ¿vale? Sí, fueron al final muy laxos. De hecho, José Tomás Bóves fue Exactamente. un contrabandista y la pena que le pusieron fue el destierro a Calabozo, que Calabozo pues era un pueblo muy rico de los llanos en aquella época. Pero hay que hablar también, Manuel, de que la corona española concede una patente de corso defensiva que obliga a la compañía guipuzcoana a formar una flota militar que eliminase el contrabando de esta zona del Mar Caribe. Y durante 50 años capturaron miles de barcos holandeses, ingleses, franceses, daneses, etcétera, ¿no? Que practicaban el contrabando. ¿Cuál era el arquetipo del marinero que se embarcaba en esta flota? Guardacostas y corsarios de la compañía y qué aspectos positivos y desafíos pues enfrentaban. Vale. Bien, hay que ver que lo que es la creación de la Compañía Guipuzcoana de Caracas tuvo un efecto muy positivo en lo que es toda la provincia de Guipúzcoa, en España. Date cuenta que los marineros en España cobraban en reales de vellón. Sin embargo, cuando trabajaban en América, cobraban en peso duro. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que había mucha gente busca vida que se metía en la compañía de Guipuzcoana de Caracas, estaba todo el mundo deseando entrar, ¿vale? Has comentado al principio sobre las fuentes primarias, ¿vale? Ujú. Y todo esto del perfil de los marineros lo puedes ver en el gobierno del País Vasco, publicó hace unos años las cartas que se enviaban los marineros. Bueno, las cartas no es que las escribieran ellos porque la mayoría de los marineros eran iletrados en esa época, ¿no? Pero siempre tenían a alguien que le hacía de escribano, ¿no? Y las cartas que se pasaban entre los familiares de un lugar a otro, ¿no? Y te da un poco la idea, te da una visión de cómo eran esas personas y cómo vivían, ¿no? Los marineros. Estos marineros, eso, cobraban en torno a unos 90, 100 euros al año, ¿vale? Sí, pesos, Por ser, pesos. perdón, uy, euros he dicho.
Sí. Perdona, pesos, exactamente, pesos, disculpa, tengo la cabeza fatal. ¿Vale? Pesos al año, ¿de acuerdo? Entonces, esto era una cantidad muy grande en términos de lo que cobraban, de lo que se cobraba en España, pero la gran parte del dinero que ganaban era a través del negocio de guardacostas, es decir, ¿cómo se llama? Un marinero de la compañía guipuzcoana podía cuadriplicar su salario anual trabajando de guardacostas, porque siempre se quedaban con una parte de los decomisos que tomaban de los contrabandistas. Y aparte, los guardacostas españoles eran muy eficaces, ¿vale? Voy a explicar en qué radicaba la eficacia de los guardacostas, por qué era el cuerpo de guardacostas español era tan eficaz. En primer lugar, era un cuerpo que era, la gran mayoría de los guardacostas eran hacían iniciativa privada. ¿Por qué se hacía iniciativa privada? En primer lugar, porque los kilómetros de costa del Imperio Español son muy grandes. Entonces, se hizo un cálculo a principios del siglo XVIII de cuánto costaría pues proteger toda la costa de, bueno, piratas, corsarios, bueno, infinidad de gente que podían ahí a saquearla o hacer negocio ilícito, y eso implicaría una subida bestial de los impuestos. Teniendo en cuenta que cualquier subida de impuestos pues era muy impopular en aquella época. ¿De acuerdo? Entonces, Y, ¿qué es no, lo que optaron? y lo es hoy todavía. Lo es, pero en esa época lo era mucho más, te voy a decir por qué. Porque, como he comentado antes, los reinos se financiaban fundamentalmente gracias al comercio y a lo que son los impuestos indirectos, pero no impuestos directos. Entonces era muy impopular subir los impuestos directos. ¿Entiendes? Entonces, eran siempre muy reticentes de subir los impuestos porque saben que una subida de impuestos es una revuelta. Entonces, ¿qué es lo que optaron? Optaron por la iniciativa privada y tuvo mucho éxito. ¿Ventajas de la iniciativa privada? Pues que, claro, te incentiva mucho a hacer capturas de contrabandistas porque sabes que te va a redundar en tu bolsillo. Desventaja es que los contrabandistas solamente iban por los peces grandes. Es decir, los peces chicos, lo que te he contado, el pobre muerto de hambre que iba con una lancha a Curazao y compraba, yo qué sé, compraba 4 cajas de licor y para meterlas ahí, 4 cachos de carne para venderlas, ¿sabes? A un amigo suyo que tenía una carnicería, pues a ese se le da un poco de vista gorda, ¿vale? ¿Por qué? Porque no interesaba económicamente. Entonces, todo lo que es el contrabando a gran escala fue muy eficaz, pero el contrabando a pequeña escala, pues a la gente no le interesaba. Después, otra de las razones por las que era muy eficaz era por el tipo de embarcaciones que tenían. Las embarcaciones de los contrabandistas eran embarcaciones que pesaban mucho porque llevaban mercancía, ¿vale? Y llevaban muy poca tripulación. ¿Por qué? Si tienen más tripulación, hay que repartir los beneficios entre más gente. Y tampoco tenían una artillería pesada, es decir, lo que tenían eran cañones de 4 o 6 libras como mucho. Es decir, que eso no te hace daño. Sin embargo, los guardacostas tenían veleros tipo así muy ligeros como pueden ser bergantines, goletas, ¿vale? Bergantines que son muy, muy rápidos y además iban siempre todos con velas de cuchillo o velas latinas, es decir, triangulares. ¿Qué ventaja le da? Pues que son muy fáciles de maniobrar. Aparte, no viajaban solo, viajaban en lo que se llama en conserva, es decir, que llevaban un barco grande, ¿vale? Bueno, grande, un bergantín, ¿vale? O una corbeta, bueno, una corbeta no, más pequeñito, una goleta, Alandras también. balandras, exactamente, balandras y después 6 o 7 lanchas cañoneras, ¿vale? Entonces, claro, es que y dentro del barco, pues para que pesara menos, le quitaban los pañoles, ¿vale? Para que pesara todavía mucho menos el barco y fuera mucho más rápido. Y iban llenos de tripulación, iban 100 personas. Entonces, es que no, en un abordaje, ¿vale? Era muy fácil llegar, o sea, interceptarlo, porque unos iban muy lentos y los otros iban muy rápido, pero es que después en un abordaje
pues es enfrentarse 15 contrabandistas contra 100 tíos ahí muertos de hambre, ¿vale? 100 tíos muertos de hambre con ganas de coger una presa. Entonces, ¿cómo se defendían los contrabandistas? Porque, verá, los contrabandistas tenían también su manera de contrarrestar esto. Pues ellos tenían lo que se llama los frascos incendiarios. Te voy a mostrar, a ver si aquí tengo un libro, ¿vale? Que vienen las armas que utilizaban Sí, y te voy a enseñar a ver si se puede ver, para que veas sí, cómo funciona. lo muestras aquí así en el pecho o en el rostro, por Exactamente, ejemplo. sí, vale, te lo voy a mostrar. Mira, aquí es. Esto es un frasco incendiario, ¿vale? Vale. Es lo que hoy en día llamaríamos un cóctel Molotov, ¿vale? Lleva pues un líquido inflamable y una mecha. Entonces, ¿por qué utilizaban los frascos incendiarios? Porque un frasco incendiario tú lo tiras a la cubierta y genera fuego. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ya el golpe del asalto es mucho menor. ¿Por qué? Porque si iban a saltar 40 tíos al barco, 30 se tienen que quedar a apagar el fuego y solamente saltan 10, ¿de acuerdo? Entonces es más fácil que les pueda ganar, ¿vale? Esa era la única manera que tenían los contrabandistas de limitar pues la eficacia de los contrabandistas. Otra cosa interesante, ¿no? Habías comentado sobre los desafíos que había. Todo el tema de los contrabandistas, de los guardacostas, estaba muy regulado, ¿vale? Entonces, tenían que estar acompañados por un notario real que tenía que dar fe de todo lo ocurrido. Pues ¿para qué? Pues para evitar que la gente pues robara, ¿vale? Date cuenta que eran gente que tampoco, eh, verá, que venían de unos estratos sociales muy bajos, ¿de acuerdo? Y gente que había pasado mucha hambre. ¿Vale? Entonces, podían haber abusos. Para evitar esos abusos, siempre todo guardacosta tenía que ir acompañado de un notario. Para evitar eso, lo que se llama el pendolaje. Pendolaje significa el robo de propiedad privada. ¿Qué es lo que pasaba? ¿Siempre se cumplía? Pues hijo, los seres humanos son seres humanos. Habría gente que la gente es corrompible, ¿entiendes? Entonces, siempre se acusó mucho a la compañía guipuzcoana, sobre todo a los marineros de guardacosta, ¿vale? De haber abusado de gente. ¿Es verdad o no es verdad? Pues mira, la gente cuando, tú sabes, abordas un barco y lo tomas como presa, marinas la presa, pues yo que sé, a Cumaná o a Postadero de Cumaná o a Puerto Cabello, tenía que haber un juicio para dirimir si la presa había sido legal o no. ¿Qué es lo que hacían los contrabandistas? Los contrabandistas trataban de echarle la culpa, no, es que esta gente han hecho crímenes de mar porque nos han matado si nosotros nos habíamos rendido y nos han atacado. Y los otros que decían, no, no, perdone, pero el escribano ha dicho que, perdón, el notario real dice que no, que nosotros le dimos el alto, que no se pararon, que después hicimos todo lo que dice la normativa de las leyes del mar, la hemos cumplido. ¿Sabes? Entonces, ¿hubo abuso? Pues casi seguro que sí, ¿vale? ¿Por qué? Pues la naturaleza humana y hay que tener en cuenta que eran gente que venían de un mundo pues que ni por asomo nos podemos hacer nosotros la idea de lo que era. Entonces, esa era un poco, esos quizás eran los desafíos que tenían los guardacostas de la Compañía Guipuzcoana de Caracas en esa época. ¿Es verdad o no es verdad? Pues habría de todo. Habría gente bueno, que se abusaría y otra gente que no abusaría. Y después, en todos ellos, pues, aparte, pues, tenían también sus pequeños trapicheos y sus cosas que es parte de la naturaleza humana, ¿vale? Es interesante esto que señalas, Manuel, porque hay que decir que entre la marinería y los funcionarios de la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas no solo habían peninsulares o canarios, también habían criollos, ¿no? Y hay que recordar que uno de los funcionarios de la aduana de La Guaira, del puerto de La Guaira, que era el principal junto al de Puerto Cabello en aquella época en Venezuela, era nada más y nada menos que el padre de Simón Bolívar, Juan Vicente Bolívar, ¿no? Era uno de los funcionarios Efectivamente. de la aduana de La Guaira, ¿no? Y bastante trapicheo, pues cuenta su historia, pero bueno, eso es otro tema que no nos vamos a desviar. Y hay que hablar también de otro tema tan importante
que uno de los grandes mitos que hay sobre la compañía guipuzcoana es el del monopolio, ¿no? Si bien es cierto, Manuel, que este monopolio fue solo con la península ibérica, el resto, los comerciantes de la provincia tenían total libertad de intercambiar productos. Podían vender y comprar productos a los puertos mexicanos, caribeños, canarios. Había libertad de comercio con Canarias, por ejemplo, ¿no? Incluso Ujú. con extranjeros, si no se estaban en guerra. Muchos mantuanos tenían barcos y comerciaban con las Antillas no españolas. ¿No es así, Manuel? Bueno, hay siempre con el tema este de los monopolios, ¿no? Siempre hay mucha leyenda negra y muchos mitos, ¿no? Mira, me gustaría enseñarte un libro que leí también que habla sobre el comercio en los negocios de India, porque creo que va a ilustrar un montón la respuesta que voy a dar. Mira, no sé si se ve, A aquí se ver. llama el mundo de los negocios de India. Oh, se me ha ido. Aquí. El mundo de los negocios de India, de María Dolores Herrero Gil. Es una historiadora precisamente de Sevilla, ¿no? Y un poco te explica cómo era el comercio durante la época virreinal, ¿no? Y es que tú fíjate, hoy en día, si yo quisiera enviar un contenedor de productos a La Guaira, desde Algeciras a La Guaira, pues muy fácil, contrato el barco, ¿no? Meto ahí el contenedor y suelen ser barcos muy fiables y sé con un 90% un 99% de certidumbre que va a llegar a La Guaira sin ningún problema. Es decir, no tiene que venir la Armada Real y lo tiene que escoltar ni nada de eso, ¿no? Hoy en día, pues vivimos en paz, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurría antiguamente? Primero, los barcos no eran tan fiables como hoy en día. Después existían guerras, imagínate, yo con 40 años en el siglo XVIII, yo habría vivido al menos tres guerras con Gran Bretaña, dos con Portugal y una a lo mejor con los argelinos. Después había piratas, había corsarios, en fin, había una gran cantidad de peligros. ¿Qué significa? Que para que hubiera comercio, ¿eh? ¿Qué es lo que te da a entender esto? Para que hubiera comercio era necesario que hubiera monopolio. ¿Por qué? ¿Por qué es el monopolio? Desde un punto de vista de microeconomía. Un monopolio lo que hace es que te da la certidumbre de que tú puedes vender un producto, ¿vale? A un precio que te permita recuperar tu inversión, ¿vale? Entonces, claro, tú tienes que dar un incentivo. Si tú quieres hacer comercio en un clima tan hostil como era el clima comercial en el siglo XVIII, no te queda más remedio que darle al comercio un incentivo extra. Contrapartida es que el monopolio es un sistema poco eficiente desde el punto de vista económico y es un sistema que beneficia mucho a la empresa, pero no al consumidor. El consumidor lo que le interesa es el libre mercado. Entonces, ¿por qué te explico esto? Pues para que veas lo que es el juego de intereses que hay en todo el siglo XVIII. Por un lado, hay mucha gente que le interesa que haya libre mercado, ¿vale? Que se abra el mercado, pero por otra parte, tú tienes que proteger los intereses de alguien que está asumiendo un riesgo que es impensable hoy en día. Hoy en día, ya te digo, quiero mandar una- un contenedor a La Guaira y sé que me va a costar el seguro, no me va a costar mucho dinero, pero en esa época los seguros eran carísimos. ¿Vale? Entonces, ¿por qué te digo? Que el monopolio muchas veces la gente lo achaca a maldad, crueldad. No, no, es que no había otra manera. El único momento en el que no ha habido monopolio ha sido en la Edad Media, cuando cayó el Imperio Romano, y lo que ocurrió es que no había comercio. Y tener monopolio es mejor que no tener comercio. Entonces, un poco para que entendamos, que veamos las cosas desde un punto de vista científico, ¿vale? Desde un punto de vista económico. Muchas de las cosas son explicables desde el sentido común de la economía, ¿no? Y entendiendo cómo funcionaba la economía en aquella época. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió con lo del monopolio? El monopolio, al principio, evidentemente, fue más estricto. ¿Vale? Lo que he comentado antes, al principio al contrabandista que trincaba, lo mandaban allí a Ceuta. Pero después, ¿qué es lo que pasó?
después lo que pasó es que, evidentemente, si en un monopolio tú lo que haces es generar, limitas la cantidad de productos que vendes para asegurarte un precio alto. Si tú vendes muchas cantidades, el precio desciende y ya a lo mejor no te interesa tanto. ¿Por qué? Empieza a bajar el precio y ya a ti no te interesa, ¿sabes? Ya no le ganas tanto dinero. Entonces, ¿qué luego ocurre? Que al principio, en Caracas, pues había una producción de cacao, por ejemplo, pero llega un momento en que empieza a haber una cantidad muy grande. ¿Por qué? Porque es un negocio muy rentable y eso se sabe de microeconomía. Si el negocio es rentable, atrae a nuevos inversores. ¿Eh? De hecho, bueno, toda la riqueza que ha tenido, que tuvo en el siglo XVIII fue gracias a este negocio que hubo con el cacao, ¿no? A todo el desarrollo de la agricultura en el siglo XVIII de Venezuela. ¿Qué es lo que pasa? Que ya si tú tienes a muchos productores, pero tienes limitadas las cantidades, ¿vale? Debido al monopolio, empieza a haber problemas. ¿Por qué? Porque si tú, por ejemplo, vas a vender 10.000, pero produces 40.000, significa que va a haber 30.000 que se van a quedar sin vender. ¿Quién es el que va a vender? Porque te compre el que sea más eficiente. Entonces, los grandes latifundios se benefician, pero ¿cómo se dice? La pequeña explotación agraria se perjudica. Y eso fue creando determinados problemas, ¿vale? Por eso toda la leyenda que ha habido sobre la compañía guipuzcoana, y de hecho hubo algunas revueltas en el Sí, 50 y tanto en... sí, la de Juan Francisco de León fue una, la de Exactamente, ¿vale? La del Sambo Va por ahí. Andresote otra. Entonces, ¿por qué se empezó a dejar vía libre, aunque no había oficialmente, no había el libre mercado? ¿Por qué se dejaba el libre comercio que se pudiera vender a México, sobre todo? México era la principal zona de la América hispana que compraba a Venezuela. Pues por eso, porque tú lo que, verás, una cosa es que tú, lo que es la ley, y otra cosa es que tú tienes que gobernar y tú tienes que evitar que haya revuelta y tienes que mantener la paz en una zona. Entonces se permitía todo ese comercio, se empezó a permitir el comercio, pues sobre todo con México. La gente le compraba mucho en México porque los mexicanos pagaban con peso duro, con plata, ¿vale? Y eso generó una gran riqueza, un gran desarrollo y una gran riqueza en todo lo que es la provincia de Venezuela. De acuerdo, entonces, un poco para que se entienda el porqué de una actitud al principio cerril, ¿vale? Y por qué se abrió el mercado. Es decir, cuando en el 1778 se creó el libre comercio, es más que nada para hacerlo oficial, pero la verdad es que todo el mundo estaba comerciando ya con todo el mundo allí, ¿vale? Había mucho libre comercio y gracias a eso hubo una gran, ¿cómo se dice? Hubo una gran bonanza económica desde, no simplemente en la provincia de Venezuela, sino también en España. ¿De acuerdo? Es decir, desde 1778 hasta 1793 fue un periodo de bonanza económica muy fuerte en todo el Imperio español. ¿De acuerdo? Y fue gracias a eso, al libre comercio. Pero quería un poquito explicarlo para que se entienda desde un punto de vista científico el porqué de las cosas. No es que la gente sea mala, ni que la gente tenga mala intención. Era una práctica muy habitual, pero por la naturaleza misma de lo que era el comercio en aquellos años que eran tan inseguros, ¿no? Que no había un periodo de paz como tenemos hoy en día. ¿De acuerdo? No, y también mucha gente achaca como que el monopolio fuera algo exclusivo de España, ¿no? Algo que es totalmente falso. Y Totalmente falso. me gustaría leerte algunos datos del monopolio en otros países europeos, ¿no? Sobre todo Ujú, citando al historiador venezolano Caracciolo Parra Pérez en su obra El régimen español en Venezuela. Con tu permiso, lo voy a citar, ujú, Manuel. Va a sí. tardar pocos minutos. La cita, abro comillas, el establecimiento de la Compañía Guipuzcoana en 1728, cuyo monopolio comprendió solo la provincia de Caracas o Venezuela, y no se extendió a la de Maracaibo, sino 26 años después. Quiere decir que la provincia de la Nueva Andalucía tampoco tenía la Compañía Guipuzcoana ahí derechos.
Sigo citando. Trajo a nuestro país ventajas efectivas. El gobierno español empleaba para combatir el contrabando el único remedio que tenía a su disposición. Eh, que tenía a su disposición y encargaba a las particulares de hacer costosa policía que el Estado no podía aplicar. La concesión del monopolio, el abandono a negociantes de la explotación del comercio en Venezuela era una medida idéntica al arriendo que se usaba en Francia y a las que hoy adoptan muchos gobiernos cuando, después de enseñar el método socialista de la explotación directa, experimentan las pérdidas o insuficientes ganancias que esperan inevitablemente el Estado mercader o industrial. El arriendo de la fabricación de ciertos productos como el tabaco y los fósforos o de servicios como el de teléfonos forma parte del programa actual de algunos partidos políticos en varios países. Esta especie de monopolio era de uso corriente en Europa desde el siglo XVI. Elizabeth de Inglaterra lo acordaba ya a sus favoritos para la venta de vinos, la exportación de paños y la explotación del estaño. Pero Felipe V tenía sobre todo presente el ejemplo palpable de las ventajas comerciales y políticas de esta clase de concesiones en las primeras compañías holandesas creadas con un objeto meramente comercial, a diferencia de las francesas que tenían también encargo de colonizar, como lo habían tenido los belsares. La compañía holandesa, constituida en 1621, reorganiza en 1647 y 1674, ejerció un verdadero monopolio y vio sometido a su intervención todo el comercio nacional de Indias. Para 1719 solo ella podía traficar en Guayana y Trinidad y después de un siglo venía siendo la colaboradora más eficaz de la política del Estado en aquellas regiones. Sus barcos atacaron más de una vez los establecimientos españoles. Las compañías francesas, por su parte, en virtud de sus privilegios, imponían a los colonos la obligación de comprar y vender solamente a la metrópoli. Cuando el Estado sucedió a aquellas en la administración de los territorios, el comercio libre o privilegiado conservó las mismas ventajas. Desde 1686, Louvois había tomado medidas proteccionistas, prohibiendo, por ejemplo, la importación de telas indias a Francia. Vino luego la serie de disposiciones constitutivas del régimen llamado exclusivo, entre las cuales figuran el Código de 1698 y las letras patentes de 1717 y 1727. El comercio quedó reservado a los buques franceses, se abolieron los derechos y se vedó a los extranjeros transportar mercancías a las colonias. El monopolio no era, pues, como se supone, una concesión puramente española y su aplicación se explicaba y aún se justificaba por las condiciones generales del comercio en aquella época, lo que acaba de decir Manuel, y las ideas reinantes en materia de administración colonial. Un misionero y explorador danés, Hans Egede, preconizaba en 1721 el monopolio comercial y exclusión de todo contacto con el extranjero como el único medio de proteger las posesiones de su país en los mares árticos contra las empresas de los aventureros. La creación de la compañía fue apoyada con el calor de los nobles caraqueños, quienes creían que el nuevo sistema mejoraría la precaria situación económica de la provincia y adquirieron paulatinamente gran número de acciones, sacando grandes provechos. Cerramos comillas. Yo creo que esto destruye totalmente el mito, ¿no? De que el monopolio es algo exclusivamente español, ¿no, Manu? Absolutamente, claro, no era exclusivo, es una naturaleza pues de los años que vivían, ¿no? De la época. Así es, sí, bueno. Continuamos entonces hablando de la Real Compañía Guipuzcoana y hay que decir que a través del comercio esta compañía y sobre todo de la actividad militar modernizó la provincia al equipararla con puertos y caminos, potenciando una mayor productividad ya que la compañía estaba obligada a invertir en la provincia. Incluso llegó a tener superávit en sus cuentas fiscales, la provincia de Venezuela en aquella época donde se instaló la Real Compañía Guipuzcoana y dejó de depender del situado del virreinato de la Nueva España. Porque hay que decirlo, antes de la implementación de la Real Compañía Guipuzcoana en Venezuela, Venezuela dependía para poder sufragar sus gastos de administración, de defensa, etcétera, de estos situados que venían del virreinato de la Nueva España, que era el virreinato más rico en aquella época. Así que me gustaría preguntarte, Manuel, ¿qué impacto tuvo la compañía guipuzcoana en Caracas y en Guipúzcoa también? Sí, mira, para hablar del impacto en Caracas, hay sobre todo impacto económico.
¿vale? Hay una cifra que te voy a dar del censo de población que es, vamos, que es autoexplicativo. En 1720, la población de Caracas era de 5.000 habitantes, es decir, un villorrio. En 1810, en menos de 100 años, era alrededor de 45.000, es decir, se multiplicó por 9. Verá, la gente se va a vivir a un sitio porque hay riqueza y porque hay oportunidades de crecer, ¿vale? No, uno no se va a un sitio para vivir peor. Es decir, el impacto de la compañía guipuzcoana fue brutal en lo que es todo el desarrollo de la provincia. Ahora vamos a hablar de aspectos económicos o de infraestructura que has comentado, que tuvo el impacto que tuvo, ¿no? De esta compañía. A ver, el hecho de poder desarrollar lo que es la agricultura, toda la agricultura, fue vital para Venezuela. Siempre se ha achacado a España de ser un país atrasado, de ser con una mentalidad nada más en el oro y en la plata, y eso es totalmente falso. En el siglo XVIII se da lo que se llama la fisiocracia, que es un tipo de una corriente económica que cifra la riqueza de un país en la agricultura. Entonces, España bebió de esa corriente económica y es por eso por lo que ¿cómo se dice? Em, Se incentivó mucho lo que son los cultivos agrarios, sobre todo en la provincia de Venezuela. Ya sabes, en Venezuela hoy en día sigue siendo uno de los países más fértiles en agricultura, todo lo que es el Valle de Aragua, todo eso tiene una riqueza agrícola que es brutal, ¿vale? Todo eso se desarrolló gracias a la compañía guipuzcoana de Caracas. Y no simplemente había un monocultivo de cacao, de hecho, no todas las zonas de Venezuela son ideales para el cultivo de cacao. El cultivo de cacao no tiene que ser muy húmedo, no tiene que tener un clima muy húmedo. Es decir, hay en determinadas zonas, sobre todo zonas del este de Venezuela, que hay una mayor humedad, entonces el cacao no es bueno. Entonces, en esa zona se desarrolló toda la parte del tabaco, el café. También se ayudó a que en el sur empezara, pues al haber nueva gente que empezara a vivir, pues se desarrolló todo lo que es la ganadería en los llanos de Caracas, que es una zona al parecer inmensa, ¿no? No, no he estado nunca allí en Caracas, pero bueno, tú que eres de por allí de No, bueno, Venezuela, supongo que... bueno, yo soy canario, pero viví 25 años en Venezuela. Ah, vale. Pero los llanos de Caracas es de la provincia de Caracas, que son los actuales llanos de Portuguesa, Barinas, Apure. Inclusive podríamos incluir los llanos orientales de Anzoátegui, de Monagas, ¿no? De Guárico. El Guárico fue muy importante. De hecho, Ajá. cuando se suele hablar de los llanos de Caracas, lo primero que se viene a la mente es los llanos del Guárico, ¿no? Genial, pues todo eso evidentemente se desarrolló gracias a la compañía guipuzcoana de Caracas, a que empezó a tener una preponderancia económica toda la zona. No simplemente eso, sino que es que además se invirtieron en infraestructura, por ejemplo, lo que es el Orinoco, en la época de crecida hay determinados afluentes que son... ¿cómo se dice? Que son navegables y se creó la ciudad de San Fernando de Apure, que es un puerto fluvial que consigue conectar los llanos de Caracas con las bocas del Orinoco. Por lo tanto, se fomentó también esa línea de comercio que pues rompió el aislamiento de muchas zonas de Venezuela, creando ahí pues, un pequeño puerto fluvial, ¿no? Entonces, el impacto evidentemente es grandísimo, ¿no? Y ya después nuevos cultivos, como estuvimos hablando en su día también, que se introdujeron en muchas de las misiones gracias a la visita del obispo de San Juan, ¿no? Mariano Martí Estadella, ¿no? Que fue también era un gran fisiócrata y que trató también de desarrollar mucho todo lo que es la agricultura, sobre todo en las partes de las misiones, ¿no? Em, ¿Cuál es el impacto también social? No simplemente se exportaba mucho, sino también importaban. En Venezuela importaba fundamentalmente de Guipúzcoa
todo lo que son materiales de aperos del campo, todo lo que tuviera que ver con el hierro. Guipúzcoa, y hoy en día sigue siendo puntero, ¿no? Yo que he trabajado en el Instituto de Comercio Exterior, te lo puedo asegurar que el País Vasco es muy bueno en máquinas de herramientas. Entonces, en esa época ya fabricaban mucho lo que son aperos del campo. Todos los aperos del campo que utilizaban en Venezuela venían de Guipúzcoa. Pues tienen ahí yacimientos de hierro que de hecho eran muy famosos, los importaban también los ingleses, importaban mucho de Guipúzcoa y todo eso entraba con los barcos que venían desde Pasaje, pues traían clavazón, traían las rejas que hay en los edificios antiguos de Caracas, son rejas que provienen de allí de Guipúzcoa. Todo lo que son las herramientas para el campo eran herramientas guipuzcoanas. Es decir, hubo un intercambio. No pensemos nada más que simplemente España era un país que absorbía, ¿sabe? De las colonias, pero no daba, ¿no? De las colonias, además, no son, ¿sabes? No son provincias, sino son colonias. Y no daba nada a cambio. Es decir, había un intercambio que beneficiaba a todo el mundo. El comercio es para eso. El comercio es lo que crea son situaciones de ganar y ganar. Y después, ¿qué impacto tuvo en la Compañía de Guipuzcoana de Caracas en el País Vasco? Tuvo también un gran impacto y de hecho el impacto todavía hoy se ve, ¿vale? Y te voy a contar una anécdota porque yo estuve viviendo en Guipúzcoa durante unos años, hace ya mucho tiempo, y vivía por allí en San Sebastián y sé el impacto que tuvo, ¿no? Entonces, hubo un impacto primero económico. ¿Por qué? Porque había mucha gente que sobrevivía, muchas familias sobrevivían de, del negocio pues de los guardacostas, etcétera, ¿no? Una de las cosas que leí en las cartas es que lo que hacían los marinos es que eh, no cobraban salario, el salario lo dejaban en la compañía guipuzcoana para los familiares y ellos vivían del dinero que ganaban del guardacostas y luego mucho del dinero lo enviaban a Guipúzcoa. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que eso hacía que, pues, que la gente pudiera vivir. Sobre todo en la parte del norte de España, la gente era bastante pobre en esa época. Entonces, supuso pues que mucha gente mm, tuviera una vida mucho más digna. Había también mucho comercio ilícito, como he comentado, ¿no? Y sobre todo la manera que tenían para hacer contrabando inverso, es decir, desde Caracas a Pasaje, era a través de una figura que se llaman las bateleras. No sé si has oído hablar de las bateleras de Pasaje. Oh, Eh, las bateleras de Pasaje eran una señora que tenían tenían unas bateles, ¿no? Que eran unas barcas muy grandes. Entonces, justo antes de que los barcos entraran en la rada de pasajes, ¿vale? Es una rada muy estrecha, ¿vale? Pues las bateleras iban allí, eran unas señoras que eran mujeres muy fuertes, ¿no? Como son las mujeres vascas, ¿no? Iban allí remando y entonces los marineros se asomaban por la borda y le decían, mira, esto llévaselo, esto es un zurrón de cacao, llévaselo a Garramendi. Mira, esto es un cajón de cascarilla, ¿no? Esto envíaselo al boticario, que esto se lo traigo él, que me lo pagó, ¿no? Y antes de que pasaras por aduana, hacían ese pequeño chanchullo. Es decir, es cierto que había contrabando, pero había también mucha vista gorda, ¿vale? Entonces, hoy en día, si tú vas a Pasaje, en verano por las fiestas patronales, es muy común que las chicas vascas se disfracen de bateleras, mm. ¿vale? Entonces, ¿de dónde proviene eso? Eso proviene de la Compañía Guipuzcoana de Caracas, es decir, todavía hoy en día hay reminiscencia en el País Vasco de lo que fue esa compañía. Es decir, el impacto no simplemente fue económico, sino ha sido un impacto mucho más trascendente. Es un impacto, estamos hablando de un impacto ya cultural. ¿De acuerdo? La figura de la batelera incluso ha trascendido en la literatura, ¿no? Hay montones de escritores que hablan de las bateleras, escritores franceses que visitaron España, que hablan de la figura de las bateleras. Y eso se crearon gracias al contrabando con la Compañía Guipuzcoana de Caracas, ¿no? Evidentemente contrabando de poca monta, ¿no?
Sí, bueno, vamos a llamar los mandados, ¿no? Que le pedían los Sí, pobladores de Guipúzcoa a estos marinos, ¿no? Interesante estos datos que nos aportas, Manuel. Pero bueno, ya estamos llegando al final de este podcast y nos queda una última pregunta y es que hay que decirlo, a partir de 1780 cesaron los privilegios de la Real Compañía Guipuzcoana y finalmente pues cerró mediante una Real Cédula en el año de 1785, entrando el periodo de libre comercio a Venezuela, ¿no? O sea, el libre comercio, como tú bien citaste, bajo Real Cédula Carlos III lo había decretado unos años antes, ¿no? Y que en 1785 pues en Venezuela entra este periodo, ¿no? Por lo que es falso, Manuel, el mito de que una de las causas de la independencia fue el monopolio y la falta de libre comercio. Es un mito que hay que decirlo, está muy extendido por la historiografía oficial en Venezuela y no solo en Venezuela, en otros países de Hispanoamérica, como puede ser Argentina, México, Colombia, también está presente. Háblanos un poco de este mito y sí. y cómo podemos pues enterrarlo. Bien, vamos a ver, el hecho de que, en primer lugar, el hecho de que desapareciera la compañía guipuzcoana de Caracas, pues viene un poco, se explica también desde términos económicos, ¿no? Los monopolios, las empresas que son monopolios suelen ser empresas muy ineficaces desde el punto de vista económico, ¿no? Entonces, ¿qué le ocurre? Cuando tú dejas que cualquier puerto español pueda mandar a gente allí a comprar cacao, etcétera, pues es muy fácil que pierdas competitividad. Es lo mismo, si tú tienes una empresa estatal que tiene el monopolio y de buenas a primeras liberalizas el mercado, lo normal que esa empresa o recorte presupuesto o trate de hacerlo más ligero su plantilla, o lo normal es que pues pierda rentabilidad y acabe desapareciendo o absorbida o comprada por otra empresa, ¿vale? Entonces, eh, la compañía guipuzcoana, pues evidentemente cerró por esos motivos, ¿no? Era, pues, los monopolios lo que tiene, es lo que he comentado. Monopolio es mejor que no tener nada, pero si tenemos libre comercio, una empresa que ha estado siempre en monopolio deja de ser competitiva. Y ese es quizá el hecho de que no lo he estudiado mucho, pero me imagino que ese será el motivo por el que cerró. Ahora bien, que sean las causas, bueno, a ver, la independencia fueron 30 años más tarde, ¿no? Creo que en el 78, en el 85 fue cuando cerró, ¿no? La compañía en el 83, la compañía guipuzcoana, y la independencia fueron 30 años más tarde, ¿no? Más o menos, ¿no? Sí, es como hoy lo que pasa en España, que cada vez que tenemos un problema se lo echamos a Franco, que lleva 40 años muerto, ¿no? Pues esto es igual. No creo que fuera el motivo por el que pues se iniciaran los movimientos independentistas en toda América. Seguramente tendrían también algún contrapeso, pues como hemos explicado, algún contrapeso de intereses, ¿no? De juegos de intereses de determinados grupos con respecto a otro grupo. La verdad que no me atrevería a dar un motivo, porque confieso que el tema de las independencias en la América hispana, pues lo tengo muy poco estudiado, ¿vale? No he hecho ningún libro al respecto y no me he adentrado demasiado, pero vamos, a decir que así que fue la compañía guipuzcoana de Caracas el motivo de la independencia me parece, pues eso, igual que achacar un problema de hoy a una dictadura de hace 40 años, ¿no? Que acabó hace 40 años, es igual, ¿vale? Y curiosamente, luego se instala la Real Compañía de Filipinas, que esa sí tenía el monopolio, pero en Filipinas, no en Ujú. Venezuela. Y Filipinas estuvo siendo parte de España hasta casi el siglo XX, ¿no? Hasta 1898, o Sí, sea, sí. que no tiene ningún sentido, ¿no? Que de hecho, una vez instituida la Real Compañía de Filipinas en sustitución de la Guipuzcoana, porque todos los edificios los ocuparon ellos, pues se dice que el liquiliqui, el traje típico de Venezuela, pudo provenir de la compañía de Filipinas, ¿no? Que la pudieron haber Ujú, traído de Filipinas, porque es un traje muy típico, muy parecido al típico de Filipinas. Así que bueno, ujú. interesante
este dato. Y bueno, ya estamos llegando al final de este podcast, Manuel. De verdad que ha sido todo un gustazo hablar de la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas contigo. Ya nos quedan 7 minutos y bueno, las cámaras de Venezuela Provincial son todas tuyas para despedirte de nuestro público y decirle en dónde pueden adquirir tu novela 15 halcones y la última también que está inspirada en el Orinoco, que pronto va a salir, creo. Sí, sí, sí. De hecho, estoy ya ultimando, dándole los últimos retoques. Yo creo que pues a mediados de agosto, finales de agosto, estará ya lista en Amazon, ¿no? Y con muchas ganas de que salga. ¿Eh? Bueno, para mí comentarte que ha sido un placer, como siempre, estar en tu programa. Me ha encantado hablar sobre este tema que me parece interesantísimo y sobre todo lo que tenga que ver con el mundo de los guardacostas, corsarios y contrabandistas, que es tan fascinante. Y nada, enviar un saludo, te envío un saludo a ti y a toda tu audiencia. Muchísimas gracias, Manuel. Bueno, ya saben, en Amazon está disponible esta novela 15 halcones que está, pues, digamos, desarrollada en la Venezuela provincial y que tiene entre sus protagonistas a la Real Compañía Guipuzcoana. Así que bueno, aprovechamos, Manuel, para recordarles a nuestros seguidores que si desean leer nuestros artículos de investigación histórica, pueden hacerlo a través del Instagram y el Facebook de Venezuela Provincial. Ahí estamos siempre constantemente pues publicando nuestros artículos de investigación histórica. Si les gustó este video, darle me gusta y compartirlo para así llegar a más público, darle a la campanita para que así estén informados de todo el material, estas entrevistas que subimos a nuestro canal y el top 10 y otros especiales de Venezuela provincial. Y bueno, si quieren ser patrocinantes o mecenas de nuestro proyecto de investigación histórico, pueden hacerlo a través del Patreon de Venezuela Provincial con tan solo 1 euro, lo que puede costar un refresco en un supermercado, ¿no? Pues ya nos están ayudando mucho en esta labor de divulgación histórica. Aprovechamos, Manuel, para enviarle un fuerte saludo y abrazo a nuestros mecenas y patrocinantes, como lo son Gabriel Arrieta, Ángel Suárez, Juan Cristóbal García, Lomeli Sam, Daniel Sierra, Domingo González, Miguel Curvelo, Mario Pérez y la miembro de nuestro canal de YouTube, África del Valle, que también por ahí, por ese medio, pueden apoyarnos haciéndose miembros del canal de YouTube de Venezuela Provincial. Así que bueno, Manuel, un gustazo y sabes que Venezuela Provincial es tu casa para hablar de estos temas que nos unen de un lado y del otro del charco y te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias. Hasta la próxima. Chao, chao, adiós.